8:04 de la mañana, ya estamos en ampliación de noticias con Fernando Carballo y Ricardo Gómez. ¿Cómo están, señores? Patricia, buenos días. Ricardo, buenos días. ¿Qué tal, Fernando? Amigos, bienvenidos a Ampliación de Noticias aquí en RPP. Confianza por todos los medios. Fernando, estabas comentando en tu editorial de la mañana que, se tomó finalmente la decisión en el Jurado Nacional de Elecciones de que las personas que estuvieron en el Congreso, que ha sido clausurado, cerrado, llamémosle de la forma que ustedes prefieran, ya pueden postular al Congreso de la República. Tal y como nos habían explicado dos especialistas en derecho electoral el día de ayer, el jurado ha considerado que no se trata de un nuevo periodo, que la ley prohíbe presentarse de una manera inmediata a un nuevo periodo electoral de 5 años. Eso es simplemente el complemento del periodo de 5 años iniciado el 16. Y en base a esa interpretación considera que sí pueden reelegirse. La misa está dicha, así es, todos tenemos que aceptar eso independientemente de nuestras inclinaciones personales. ¿Y quiénes tienen la última palabra, Ricardo? Bueno, ya tomaron la última palabra los miembros del jurado, pero pero para ver quién entra al Congreso y quién no. La gente, la ciudadanía. ¿No? Claro. En efecto, se ha dicho, bueno, es un debate antiguo, ¿no? Es que si es que el Estado le va a tener que decir al ciudadano por quién puede o no puede votar. Finalmente, en esta oportunidad, al menos los ciudadanos, la gente, va a poder decidir quién forma parte de este nuevo Parlamento, quién no. Pero para revisar lo decidido, en el Jurado Nacional de Elecciones hemos invitado a dos especialistas en Derecho Constitucional que habitualmente nos acompañan para revisar estos temas. El doctor Omar Cairo, buenos días, doctor, bienvenido. Y Alejandro Rospigliosi, especialista también en esta materia y profesor universitario. Muy bien, muchísimas gracias por estar acá. Sus primeras impresiones, ¿se ajusta a ley la decisión del Jurado Nacional de Elecciones? Se oponía al principio. ¿Se ajusta a la Constitución? Yo creo que hay una percepción equivocada. Mi opinión era que sí. Porque el artículo 90A lo que hace es prohibir la elección inmediata para un nuevo periodo. Y este lapso parlamentario que se va a elegir es un complemento del periodo 2016-2021, que ha quedado trunco por la disolución. Entonces, este tiempo va a ser un complemento para completar ese periodo. Entonces, no es una elección para un nuevo periodo complementario y, por lo tanto, no encaja en la prohibición del artículo 90A. Así que creo que la decisión es perfectamente ajustada a la Constitución. ¿Qué es lo que marca el hecho del cambio o no de periodo? ¿El hecho de que no se hayan cumplido los 5 años o el hecho de que, por ejemplo, el presidente siga siendo el mismo? No, es que ¿Cuál es el criterio que se usa? Es periodo parlamentario, es reelección de congresistas para un periodo parlamentario. De 5 años. Exactamente. Y entonces, ¿quién está aconsejando en esta materia que es de derecho constitucional y electoral al presidente de la República? Imaginamos que es Vicente Ceballos, su ministro de Justicia, quienes consideran que no podían postular ni ahora ni en el próximo periodo. Alejandro, por favor. Bueno, es un tema que no está claro. En la mañana escuchaba a Fernando Carvalho y decía que a veces las imprecisiones de las normas, y es cierto. Yo respetuosamente discrepo. Yo considero que la reelección inmediata, el periodo es cierto, es de 5 años. En este caso el periodo fue de 3 años porque el Parlamento fue disuelto. Por lo menos reelección inmediata se está dando para completar, pero se está dando. Miren, el Jurado Nacional de Elecciones ya interpretó en otros casos, no iguales, pero parecidos, cuando un consejo municipal, un consejo regional, es revocado del cargo y no acaba su periodo, estas autoridades revocadas no pueden postular para completar ese periodo, por ejemplo. Porque es la razón de ser del por qué se establecen estos parámetros institucionales, este marco institucional. Pero una revocatoria es un proceso que se da en contra de la persona, ¿no es cierto? De la persona que ocupa determinado cargo. O las personas, claro. ¿No? En el caso del Congreso de la República, digamos, se están pagando justos por pecadores, no todos eran malos congresistas, se cerró el Congreso, pero no sé si marca en algo la diferencia el hecho de que en los casos de los gobernadores, por ejemplo, sea más personalista el asunto, la decisión que ha recaído sobre sacarlos de determinados cargos, ¿no? El Consejo Municipal revocado está integrado por regidores y si son revocados no pueden completar el periodo. El Congreso de la República está integrado por parlamentarios y si en este caso su comportamiento o lo que fueron disueltos por la negativa del voto de confianza, me parece que no es lo interpretable, el sentido de la modificación constitucional de noviembre del año pasado, el que puedan ser inmediatamente poder postular para completar el periodo.
El tema es así, y es por eso es que ha habido estos puntos de vista diferentes, y finalmente el jurado ha resuelto. Mi preocupación, ¿cuál es? La mayoría de los parlamentarios que están yendo a la postulación en enero de 2020 son, la mayoría, no todos, son los que apoyaron al señor Inostroza y al interior del CNM en no acusarlos por criminalidad organizada. Y eso benefició finalmente a ellos porque el señor Inostroza, que hoy está sobre un proceso de extradición en España, ha sido validada la acusación por varios delitos, menos por el más grave, criminalidad organizada. Entonces, ¿a qué va Pero esto? eso fue porque la justicia española no halló argumentos que pudieran justificar esa imputación. No tiene nada que ver con lo que los congresistas hicieron, lo que no significa que yo respalde lo que hicieron. Sí, Fernando. Sí. Pero el mayor argumento está en el fallo de la justicia española, fue que el Congreso no haya acusado por criminalidad organizada a los demás integrantes del CNM. Dijo, no puede haber criminalidad organizada de una persona en solitario. Ya, pero Entonces, estamos... ¿a qué va esta figura? Sí. No vaya a ser que lo que está interpretando el jurado en un tema que no está claro, tú lo dijiste, imprecisión, es cierto, pero Ya no hay imprecisión porque es la Porque última ha resuelto, palabra. pero- es inapelable. Es la jurisdicción suprema. Sí, pero ¿a qué voy esto? Lo que hemos aprendido en Latinoamérica en general y lo recientemente en Bolivia es que la importancia y la credibilidad de un tribunal electoral. Un tribunal electoral puede dar decisiones que a uno les gusten y a otros no les gusten, pero la credibilidad de la institución y sus integrantes hace que se respete lo que ellos decidan. Pero Mi Alejandro, preocupación es que de los sí. 5 integrantes del Tribunal Electoral peruano actual, hay 2 que están cuestionados por tener audios con Inostroza, audios que no son baladí, Nada menos son que el audios presidente. nada menos que el Y presidente y otros porque son audios en los cuales se intercambian favores. La preocupación es la siguiente. La ciudadanía estaría tranquila quizás si es que bueno, es un tribunal impecable y dice nos guste o no nos guste, pero bueno. El problema es que de los 5 hay 2 que tienen audios con Inostroza y no vaya a ser que su decisión es genuina y es correcta o su decisión responde a pagar favores o favorcitos. Es grave lo que dices, Alejandro, pero también en el sentido, bueno, del cuestionamiento que tú interpretas tienen esos magistrados por en algún momento haber tenido una conversación con Inostroza. Y en su momento se le sacó ese audio a los jueces precisamente en momentos que tenían que decidir asuntos importantes. Pero lo que estás pidiendo tú es que el Jurado Nacional de Elecciones no se apegue a ley, sino a consideraciones de carácter político para emitir No, lo que yo estoy pidiendo es que de los 5 integrantes hay 2 que están cuestionados y por un tema del principio de imparcialidad, no solo hay que ser imparcial, hay que parecerlo. Y así lo dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Yo creo que estos 2 que están cuestionados podrán ser imparciales, pero no lo parecen. A ver, si miramos la ley electoral, y por eso es mi pregunta con respecto al caso de los alcaldes y los gobernadores regionales, si vemos las condiciones que, por ejemplo, pone la OMPE sobre quién debe reemplazar a las autoridades, perdón, pero cuando se revoca al presidente regional, lo reemplaza el vicepresidente. Si el vicepresidente no está habilitado para revocarlo, entonces el Consejo Regional decide entre los consejeros Patricia, si me quiénes van. permites. O sea, no se van todos, ¿no? Y en el caso del alcalde es el teniente alcalde, ¿no? El que lo saca, ¿no? Es una revocatoria como en este caso, que no quedó nadie, digamos. Si me ¿no? permites, Patricia. Por favor, Omar. Sí. Lo que ocurre es que yo tengo de lo que ha hablado el señor Rospigliosi es de las consecuencias que tenga esta decisión, son discutibles, pueden ser las que él dice o pueden no serlo. Lo que se me preguntó es si eso estaba ajustado a la Constitución. Yo creo que está ajustado y es más, creo que no cabía otra interpretación. Por lo siguiente, el artículo 90A dice que está prohibida la reelección para un nuevo periodo. Y según el artículo 136 de la Constitución, este no es un nuevo periodo porque dice el Congreso elegido luego de la disolución completa el periodo constitucional del anterior. Es decir, es parte del periodo del anterior. El tiempo de 2020-2021 es parte del periodo 2016-2021. Entonces, es imposible interpretar, o mejor dicho, es insostenible afirmar que es un nuevo periodo, porque la Constitución, artículo 136, dice que es el complemento del periodo del disuelto. Entonces, no hay una elección para un nuevo periodo. Hay una elección para completar el quinto año del periodo de 5, porque se quedó en 4. Entonces, creo que habría sido complicado que se soslaye esta casi literalidad de la Constitución
para perjudicar a quienes pretenden postular y sobre Ahora todo... dice usted, y pero antes de este fallo había muchos colegas suyos, y no sé si usted mismo, que eran un poquito menos apodictos. No le digo eso. Yo le estoy diciendo mi opinión, que muchos tengan dudas, la respeto. Yo no tengo ninguna. Ahora, Antes tampoco, ¿ah? Antes tampoco. hemos visto a Francisco Eguiguren cambiar de opinión en el curso de los debates y junto a él muchos otros. Es probable. Lo cual es sano, por cierto. Lo cual es sano, ¿no? Es probable, probablemente lo haya hecho también, pero en este caso no. En todo caso, a lo que me refiero es que esto habría sido, creo, grave, interpretar la duda de algunos, porque yo no la tengo, en el sentido de prohibir. Y además, lo que hubiera pasado es que se abrían las puertas a que los 130 pudieran postular en el 2021. Y esa es... Ya, pero esa no puede ser una razón. No es una razón. Puede ser no es una razón, es una consecuencia, pero no es la razón. De acuerdo. Creo que sí, si hubiera habido sustento para prohibir la postulación, esa puerta sí está me cerrada preocupa. ahora. yo creo que sí. ¿Tú crees, Sí me Patricia? preocupa lo que Alejandro, yo, bueno, no sé, ya en el Porque Perú las nada puertas se cerradas a puede, veces se abren de una nada manera- se puede dar por cerrado o por abierto. Lo que ocurre en es el que Perú. ya sería una contradicción casi esquizofrénica. O sea, ahora pueden y después también pueden. Bueno, pero no sería primera vez que tenemos contradicciones lógicamente. esquizofrénicas. Me preocupa la consecuencia que se pueda tener esto en autoridades regionales y municipales. Yo insisto, en el caso de la autoridad regional o municipal se parece más a la vacancia o salida del presidente de la República que al cierre de un colectivo, que es el Congreso, porque lo que se saca en las revocatorias es una autoridad. Las otras que conformaban parte de ese periodo se quedan, tanto que son los que reemplazan. Vamos a ver cuáles podrían ser las consecuencias y si esta analogía sirve o no sirve para defender, como lo ha hecho el señor Rospigliosi, el hecho de que no debió haberse permitido la postulación. Vamos a una pausa y volvemos. El poder en tus manos. Elecciones parlamentarias 2020. 8:21 de la mañana, Alejandro Rospigliosi, especialista en Derecho Constitucional, profesor universitario, con Omar Cairo, especialista en Derecho Constitucional también, profesor universitario también, debaten sobre la medida que ha tomado el Jurado Nacional de Elecciones, que no es que la estemos objetando porque las medidas se acatan, sino que la estamos analizando sobre el hecho de que opinables, por son opinables, todos Sí, opinables. una precisión, ¿no? Patricia. Sí, por favor. Uno puede no tener simpatía con los congresistas, con los excongresistas. Uno puede desear que no se presenten, uno puede desear que no se reelijan, pero la ley si es la la norma ley. les permite postular, lo único que queda para evitar que accedan es no votar por ellos. Y además creo que es importante reconocer en este caso una independencia del Jurado Nacional de Elecciones. Acabamos de ver el caso de Bolivia, en que las decisiones que tomaban los organismos electorales no estaban avalados por la libertad. Exactamente, precisamente, y un tema era una analogía que se hacía del gobierno que se supone que se le dice castrochavista, comunista, casi del Vietcong. Es que resulta que el gobierno tiene una opinión sobre lo que debe ser, que es la opinión que acaba de expresar el señor Rospigliosi, por ejemplo, por coincidencia, pero el jurado tiene otra. Eso no podría pasar en una dictadura. No es un síntoma, creo, más de que no estamos ante un golpe de Estado. Sano, ¿no? Un síntoma sano. Creo que sí. Lo que queda No, claro... yo creo que ustedes tienen derecho a tener su opinión y a plantearla como cualquier ciudadano, parece bien, pero que me parece que el presidente y el ministro de Justicia deberían quedarse callados un poquito, ¿no? Sí, Pero el un hecho, poquito, el un hecho poquito. que el jurado haya resuelto de manera distinta revela que no estamos en una dictadura. Sí, yo iría un poco más. Vale la El pena. tema es que en el audio, por ejemplo, del señor Luis Arce, él beneficia a un partido que es UPP, que está en carrera en enero de 2020. La pregunta es que la duda es que en los casos de controversia, de actas anuladas, que haya más adelante, las decisiones que el señor tome podrán ser justas, injustas, pero no van a parecer neutrales, porque ya hay un audio en el cual beneficia a él un favor al señor Nostroza respecto de ese partido político. Esa es mi única preocupación. ¿Los señores tienen suplentes accesitarios? Claro que sí. Janet Tello, por ejemplo, la accesitaria, una brillante jueza suprema del señor Ticona. Y yo creo que si esto sigue avanzando en la investigación del Ministerio Público, lo adecuado sería que dé un paso al costado y que entre sus accesitarios. Y finalmente otro tema, me parece la campaña de UPP de RPP muy importante, el voto informado. Creo que nos guste o no nos guste, lo que sí coincidimos es que ya se dio la decisión,
van a postular, y lo que queda acá es el poder del voto. El ciudadano debe premiar a un buen candidato dándole lo más valioso en una democracia, su voto. Y debe castigar a un mal candidato como se hace en una democracia, no dándole su voto. Fue interesante porque con el voto por el referéndum se legitimó la llegada de Martín Vizcarra al gobierno, que había sido una llegada un poco azarosa, un poco estrepitosa. Esta vez, si es que fueran castigados los congresistas que se reeligen, se legitimaría de otra forma el ser el Congreso, ¿no? Si fueran castigados con el voto, digamos, Exactamente, ¿no? Estamos entrando en un terreno distinto que no es de la legalidad, sino de la legitimidad, es decir, del consenso que soporta al ejercicio del poder político. Creo que sí, creo que en realidad ya es un poco contradictorio, no digo ilegal, que quienes afirman que los excongresistas del Congreso disuelto, que afirman que esto era un golpe de Estado, postulen. Porque y además Cada uno es dueño de sus propias contradicciones, ¿no? Algunos partidos, por ejemplo, el APRA y el PPC en el año 92, dijeron que era un golpe de Estado, que lo era, y no pusieron al CCD. Esta vez, sorprendentemente, partidos que dicen que esto es un golpe postulan a las elecciones del presidente que convoca el gobierno golpista. Bueno, ya en esta idea un poco exótica de que esto es una dictadura tropical. Pero creo que desde el punto de vista, como dice Patricia, social y político, sería una expresión de legitimidad a la decisión de disolver que la menor cantidad de congresistas, de postulantes del Congreso disuelto sean elegidos. En todo caso, hay una encuesta. Además hay pocos. Postulándose. 19, ¿no? 19. Claro, Muy sonoros algunos. Y además, ¿no? lo que es curioso es que que hacen mucha bulla. lo que es curioso es que excongresistas que afirman que estuvo mal la disolución, ahora postulen pero con otra camiseta. Dios mío, esto es como participar en el siguiente campeonato alegando que debe continuar pero con la camiseta de Cristal y ya no con la alianza con la que jugué. Jamás. Entonces, esto es increíble. El campeonato debe continuar, que continúe. Pero ahora yo soy de Cristal y no de alianza. Yo no sé si la gente lo interpretará. Política. Y además recuerde que el Tribunal Constitucional, con esa decisión que tomó de permitirle el cambio de camiseta a los congresistas de la República, lo que generó fue esta atomización que vemos ahora. Y que se traslada Ricardo, a la postulación. pero para el mismo periodo. Concretos a los que usted hace referencia sin nombrarlos, Por supuesto. que son los de Rosa Bartra, Jenny Vilcatón, y los de ella no eran miembros de Fuerza Popular. Eran invitadas. Es importante, no tenían camiseta, eran invitadas. Ese detalle es importante. Pero habían sido elegidos. No es que quiera defenderlos. Pero habían sido elegidos Las cosas como son, Fernando. A ver, pero la tesis de esas postulantes y de todos los que postulan habiendo sido congresistas es que es del mismo periodo. Y si es el mismo periodo, si yo fui elegido por el partido A, ¿cómo para el complemento voy a postular por el partido B? Por lo menos es inconsistente. Es inconsistente. Pero sí no es, ¿no? Porque bajo ese argumento tampoco debería postular ninguno que no estuvo en el periodo anterior. Porque no se trata de alargar el periodo. No, pero a ver, Saldeza. es verdad. Es verdad. Me refiero a que tiene un poco de inconsistencia. Porque ellos defienden este Congreso tenía que continuar. De acuerdo, pero eso es un tema ya más personal. Exactamente. ¿no? Eso es una Pregunta sobre lo que puede hacer este Congreso. Porque hay dos cosas digamos que son controversiales en sentido distinto. Las personas el ciudadano quiere que el tema de la inmunidad parlamentaria, que no ha logrado satisfacer, los cambios no han logrado satisfacer al ciudadano, sean más drásticos, pero las autoridades, los congresistas quieren y muchos opinamos que la decisión de la no reelección es una mala decisión, no solo para el Congreso, sino en general. No debería haber indefinida de pronto, pero sí acotada. ¿Qué posibilidades tiene este Congreso, minicongreso, la inmunidad, fast congreso, de hacer cambios en ese sentido? Escuchamos primero a Alejandro, después escuchamos la El Congreso que viene es un Congreso muy importante porque tiene en la agenda muchas cosas. Por ejemplo, renovar a los miembros del Tribunal Constitucional, que son los 6 de 7. Por ejemplo, aprobar la reforma política presentada por el Poder Ejecutivo y completada con los proyectos de ley, muchos parlamentarios que están en el tintero y muchas de ellas son muy buenas, ¿no? Como por ejemplo esta de que basta que una persona tenga sentencia en primera instancia y ya no puede postular. Que el derecho de esta persona a querer acceder a una función pública está por debajo por el derecho de todos los ciudadanos de tener autoridades idóneas. Es que es popular eso, pues, ¿ves? Pero una serie de temas importantes más. Entonces, yo creo que si van a votar lo mismo, obtendrán los mismos resultados. Si van a votar diferente, tendrán resultados diferentes. Y un poco la idea de la ciudadanía es renovar, no reciclar.
autoridades que tuvieron un mal desempeño en el pasado. Pero para eso está el voto, pues, ¿no? ¿Podrían cambiar el hecho de la reelección? El hecho de La no reelección. de que ya no se pueda la reelección, con lo cual podrían postular ellos y podrían postular también los del Congreso clausurado. Lo ¿no? que ocurre es que este Congreso tiene exactamente las mismas facultades que sus colegas Congreso normal. de los 4 años anteriores. Es decir, Tiene puede, todas sus puede facultades. legislar, puede hacer reformas constitucionales. Es más, El tiempo no le va a alcanzar. el tiempo puede no alcanzarle, pero pueden emplear este mecanismo de las legislaturas extraordinarias para también. no legislaturas hacer una Salvo reforma. sobre leyes electorales que necesitan Exactamente. ser vigentes durante un Que- año. que necesitan lo cual ese- significaría que sean aprobadas en abril. Que necesitan esa anticipación, aun cuando pero ya se vería casi como una... Claro. como una- Decir que hay una excepción para este caso. no, establecer en la Constitución que esa regla de anualidad se elimina. También. Porque la Constitución prima sobre las leyes. Pero ya se vería... Ya, Constitución chicle, pues. Exactamente. Ya sería un Congreso que se deslegitimaría, como correctamente dijo. Pero podría ocurrir. Plastilina, acomodamos la Constitución a todas nuestras necesidades. Pulso Perú en gestión de hoy, que da cuenta que 77% de los electores no quieren votar por ningún reeleccionista, ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro. La encuesta ya sobre las intenciones Y electorales. una cosa más, este Congreso además ya no corre el riesgo de la disolución. No puede. Puede censurar gabinetes, 3 gabinetes, ¿Así? y no puede ser resuelto. Ah, pues sí, porque el último año no se puede. Muy bien, Muy buena bien, precisión. muchísimas gracias. Ya sabemos qué puede y qué no puede hacer este Congreso, quiénes pueden y quiénes no pueden postular. La decisión la tiene usted en sus manos. 8:30. Manos. Elección.